Roma, 166 después de Cristo. 2000 muertos por día. Ese número no lo sabía nadie todavía, pero Marco ya podía verlo en las calles. Había comenzado con los soldados, siempre comenzaba con los soldados. Habían regresado del frente parto cargando algo que ningún general había ordenado traer, algo invisible, sin nombre todavía, que viajaba dentro de los cuerpos como un pasajero clandestino. En los primeros días, los comandantes lo llamaron fiebre del campamento. Los sacerdotes lo llamaron castigo de los dioses. Los mercaderes del foro no lo llamaron de ninguna manera, porque preferían no mirarlo directamente, como se prefiere no mirar un incendio que todavía está lejos. Marco lo llamó por lo que era, una enfermedad que no reconocía. Y eso, para un médico formado en la tradición de Hipócrates, entrenado durante 12 años en Alejandría y otros 4 al servicio de las legiones, era la peor noticia posible. Esa mañana había salido antes del amanecer, no porque tuviera pacientes que ver, los tenía, demasiados, sino porque necesitaba ver la ciudad antes de que la ciudad lo viera a él. Caminó desde la ínsula donde dormía, cerca del Aventino, hasta el corazón del foro. Pasó junto a 2 carros que transportaban cuerpos envueltos en tela sin marcar. Los conductores no hablaban, nadie hablaba ya a esa hora. El foro romano estaba casi vacío. No era el silencio habitual del amanecer, ese silencio que dura apenas minutos antes de que la ciudad despierte con su ruido habitual de voces, animales, herramientas y disputas. Era otro silencio, el silencio de algo que había dejado de funcionar sin que nadie hubiera tomado la decisión de detenerlo. Marco se quedó parado en el centro del foro y miró sus manos. Las manos de un médico son su instrumento principal. Marco las conocía mejor que su propio rostro, cada cicatriz, cada callo, cada línea que el trabajo había grabado en ellas a lo largo de los años. Esa mañana, mirándolas bajo la luz gris del amanecer romano, pensó algo que nunca antes había pensado. No sabía si esas manos estaban salvando a alguien o si estaban llevando la muerte de una puerta a la siguiente. Lo que estaba a punto de suceder en los próximos meses cambiaría a Roma para siempre, pero en ese momento nadie, ni siquiera él, podía saber hasta dónde llegaría. La enfermedad no había llegado de golpe. Eso era lo que la hacía diferente a todo lo que Marco había visto antes. En la guerra, el peligro tiene una dirección, viene de algún lugar, tiene una cara, avanza por un terreno que puede medirse. Un médico militar aprende a trabajar dentro del caos, porque el caos tiene una lógica, la lógica de los cuerpos heridos, de las hemorragias, de las infecciones que siguen patrones conocidos. Marco había trabajado en 3 campañas, había visto cosas que prefería no recordar, pero siempre había sabido qué estaba mirando. Esto era distinto. La enfermedad llegó como llega el invierno, gradualmente y de pronto de manera total. Primero fueron los barrios cercanos a los cuarteles, luego los mercados del Tíber, donde los comerciantes del oriente descargaban sus mercancías, luego las ínsulas del Subura, apretadas y oscuras, donde una familia entera podía compartir una habitación del tamaño de un establo. En cada lugar, el patrón era el mismo: fiebre alta en los primeros días, erupciones que cubrían el cuerpo, una tos que no cedía, y luego, en demasiados casos, el silencio final. Marco llevaba 3 semanas llevando un registro. Era un hábito de su formación en Alejandría: observar, anotar, buscar el patrón. Pero el patrón que estaba encontrando no era el que esperaba. La enfermedad no discriminaba. Atacaba al esclavo y al ciudadano, al niño y al anciano, al soldado endurecido y al comerciante sedentario. No respetaba la posición, el dinero, ni los dioses a los que uno rezaba. En su registro tenía ya 83 casos confirmados solo en el sector que él atendía. De esos, 31 habían muerto. 31 en 3 semanas. Intentó no hacer el cálculo, pero su mente lo hizo sola.
Fue durante esa semana cuando los otros médicos comenzaron a marcharse. No todos de golpe. Eso habría sido demasiado visible, demasiado vergonzoso. Lo hicieron de la manera en que los hombres hacen las cosas que no quieren admitir que están haciendo. Gradualmente, con excusas plausibles. Uno fue llamado a atender a un senador en su villa de la campaña, otro recibió una invitación de un colega en Nápoles que no podía rechazar. Un tercero simplemente cerró su consulta una mañana y no volvió a abrirla. Marco no los juzgó. Entendía el miedo con la precisión de alguien que lo estaba sintiendo también. Lo que no entendía era a dónde ir. No tenía villa en la campaña, no tenía familia esperándolo en ningún lugar seguro. Tenía su registro de casos, sus instrumentos, sus textos médicos con las anotaciones que él mismo había añadido al margen a lo largo de los años y 83 pacientes, 52 de los cuales todavía estaban vivos. Esa tarde, cuando llegó la noticia de que las termas públicas del Aventino habían sido cerradas por orden del edil, Marco entendió que algo había cambiado. Las termas no se cerraban. Las termas eran Roma, eran el lugar donde la ciudad se encontraba consigo misma cada día, donde el esclavo y el liberto compartían el mismo agua caliente, donde los rumores viajaban más rápido que cualquier mensajero oficial. Cerrar las termas era admitir que algo estaba fuera del control habitual. Roma nunca admitía que algo estaba fuera de control. Esa noche, Marco no durmió. Abrió su registro en la página en blanco que seguía los 83 casos y escribió una sola pregunta, en griego, como siempre escribía cuando pensaba en serio. ¿Qué hace un médico cuando la medicina no alcanza? No escribió la respuesta. Todavía no la tenía. Hubo una mañana, Marco la recordará después con una precisión que no podía explicar, como se recuerdan los momentos en que algo se rompe de manera irreparable, en que llegó a la puerta de Lucio el tejedor y llamó 3 veces sin recibir respuesta. Lucio tenía 42 años, esposa, 3 hijos, un taller pequeño pero próspero cerca del Tíber. Marco lo había visto por primera vez 10 días antes, con fiebre alta y las erupciones características en el pecho. Le había dejado instrucciones precisas: reposo, agua hervida, una mezcla de hierbas que en otros casos había mostrado algún efecto sobre la fiebre. Había vuelto cada 2 días. Lucio había empeorado, luego había parecido mejorar, luego había empeorado de nuevo. Esa mañana, detrás de la puerta cerrada, había silencio. Marco empujó la puerta. No estaba trabada. No vio a Lucio primero. Vio a la esposa sentada en el suelo, con la espalda contra la pared mirando un punto fijo en el techo. Luego vio a los 2 hijos menores dormidos, o eso pensó, sobre un colchón en el rincón. Luego vio el cuerpo de Lucio sobre la cama, con esa quietud específica que un médico aprende a reconocer antes de acercarse. Se acercó de todas maneras, comprobó lo que ya sabía. La esposa no lo miró, siguió mirando el techo. El mayor de los hijos, un muchacho de unos 12 años que Marco no había visto antes, estaba de pie por la ventana y lo miraba con una expresión que no era exactamente acusación. Era algo más difícil de sostener que la acusación. Marco dejó sobre la mesa lo que le quedaba de la mezcla de hierbas. No dijo nada. No había nada que decir que no sonara a excusa o a consuelo barato. Salió a la calle y se quedó parado frente a la puerta cerrada. Sus manos, otra vez sus manos.
Los textos que había estudiado durante 12 años en Alejandría describían enfermedades con nombres, con causas, con tratamientos. Describían el cuerpo como un sistema que podía entenderse, intervenirse, corregirse. Esa visión del mundo, ordenada, racional, susceptible de ser dominada por el conocimiento, era lo que lo había llevado a la medicina. Era lo que le había dado forma a su vida entera. Esa mañana, frente a la puerta de Lucio el tejedor, esa visión del mundo crujió. No desapareció, pero crujió de una manera que no podía ignorar. El crujido sonaba así. Sus instrumentos no servían para esto. Sus textos no tenían respuesta para esto. Su formación entera había sido construida para un tipo de enfermedad que obedecía a lógicas que él podía seguir. Esto no obedecía a ninguna lógica que él conociera. Y había 51 pacientes más en su registro que todavía estaban vivos. Quedarse significaba seguir yendo de puerta en puerta, sabiendo que en muchos casos no iba a cambiar el resultado. Significaba seguir mirando las manos y no saber si estaban curando o contaminando. Significaba seguir llevando un registro de muertes que ya no cabía en la idea que tenía de sí mismo como médico. Irse significaba otra cosa, una cosa que no quería nombrar directamente, pero que el muchacho junto a la ventana ya había nombrado con su mirada sin decir una sola palabra. Marco miró la calle vacía, las carrozas que pasaban sin detenerse, el humo lejano de las piras que ardían fuera de la ciudad porque los cementerios dentro ya no alcanzaban. Luego empezó a caminar hacia la siguiente puerta de su registro, no porque creyera que iba a cambiar lo que la enfermedad ya había decidido, sino porque era lo único que todavía estaba dentro de lo que sus manos podían hacer, y porque el muchacho junto a la ventana había visto lo que había hecho con las manos de su padre, y eso, al menos, no podía quitárselo nadie. Los meses que siguieron no trajeron una victoria, trajeron algo más difícil de sostener que una victoria: la continuidad. Roma no cayó esa noche, ni ese mes. La ciudad que había absorbido invasiones, guerras civiles, incendios e inundaciones, absorbió también esto, no sin costo, sino con un costo que tardaría años en contabilizarse completamente. Las estimativas que circulaban entre los médicos que quedaban hablaban de cifras que resultaba difícil sostener en la mente. 1/3 de la población de algunas provincias, las legiones diezmadas en los cuarteles antes de llegar al campo de batalla, aldeas enteras en las que no quedaba nadie capaz de enterrar a los muertos. Marco siguió llevando su registro. Al final del primer año tenía anotados 247 casos en su sector. De esos, 111 habían muerto. 136 habían sobrevivido, algunos por sus cuidados, otros a pesar de ellos, otros simplemente porque la enfermedad había decidido no terminar lo que había comenzado. No sabía distinguir con precisión cuántos correspondían a cada categoría. Esa incertidumbre, que al principio le había resultado insoportable, se había convertido con el tiempo en algo distinto, no en resignación, en algo más parecido a la honestidad. Un médico que pretende tener control absoluto sobre la vida y la muerte de sus pacientes está mintiendo, y la mentira, tarde o temprano, lo rompe. Un médico que acepta trabajar dentro de lo que es posible sin pretender que lo posible lo abarca todo, ese, quizás, puede seguir trabajando cuando todo lo demás falla. Marco no llegó a esa conclusión de manera ordenada. La fue encontrando de a poco, entre una puerta y la siguiente, entre un registro de muerte y el siguiente nombre en la lista. El Estado, mientras tanto, hizo lo que los estados hacen cuando se enfrentan a lo incontrolable. Emitió edictos, cerró lugares públicos, organizó procesiones religiosas, ofreció sacrificios a todos los dioses disponibles. El propio emperador, Marco Aurelio,
a quien los romanos llamaban el filósofo en el trono, consultó oráculos, convocó sacerdotes, ordenó la construcción de nuevos templos, hizo, en definitiva, todo lo que estaba en su poder hacer, y la enfermedad siguió su propio curso, indiferente a los edictos imperiales y a los sacrificios, como lo era a los textos médicos y a las mezclas de hierbas. Había algo en eso que Marco, en sus noches más oscuras, encontraba casi clarificador. El poder más grande del mundo conocido y el médico más modesto de sus calles compartían exactamente el mismo límite. Podían actuar dentro de lo posible, no más allá. La diferencia era lo que elegían hacer dentro de ese límite. La peste antonina duró casi 15 años. Cuando finalmente se dio, no porque alguien la derrotara, sino porque las epidemias siguen sus propios arcos, incomprensibles para quienes las atraviesan desde adentro, había transformado el Imperio Romano de maneras que sus contemporáneos apenas podían dimensionar. Las legiones que debían defender las fronteras estaban reducidas a una fracción de su capacidad. Las ciudades que dependían del comercio habían visto desaparecer generaciones enteras de artesanos y mercaderes. Las provincias orientales, las más golpeadas, tardarían décadas en recuperar algo parecido a su población anterior. Galeno, el médico más famoso de la época, dejó escritos detallados sobre la enfermedad. Fue uno de los pocos documentos médicos sistemáticos que sobrevivió. En sus páginas hay observaciones clínicas precisas, descripciones de síntomas, intentos de clasificación. Lo que no hay, porque Galeno era un hombre de su tiempo y de su formación, es una respuesta. Solo el registro honesto de alguien que miró lo que no podía curar y decidió seguir mirándolo de todas maneras. Estiman que entre 5 y 10 millones de personas murieron durante esos años en el territorio del imperio. El propio Marco Aurelio murió en el año 180, posiblemente por la misma enfermedad que había gobernado en paralelo a su reinado durante casi 2 décadas. Murió en campaña, en el frente del Danubio, lejos de Roma. Según los relatos que llegaron después, sus últimas palabras fueron a sus oficiales. Les preguntó por qué lloraban, cuando deberían estar pensando en la peste y en la muerte que todos compartían. De Marco, el médico del Aventino, no quedó ningún registro, como no quedó registro de los cientos de hombres y mujeres que siguieron yendo de puerta en puerta durante esos años, sin saber si sus manos curaban o contaminaban, sin poder distinguir con certeza cuántos de los que sobrevivieron lo hicieron gracias a ellos. La historia recuerda los nombres de los que tenían poder suficiente para ser recordados. No recuerda los pasos sobre el adoquín del foro al amanecer, no recuerda las puertas que se abrieron y las que no, no recuerda las manos que siguieron trabajando cuando el trabajo ya no alcanzaba para cambiar el resultado. Pero las puertas se abrieron y las manos siguieron, porque al final no fue la certeza de ganar lo que mantuvo a algunos hombres en pie durante aquellos años. Fue la decisión de seguir haciendo lo único que todavía podían hacer. ¿Tú habrías seguido?